Buenas tardes, gracias a todos por venir. La siguiente conferencia será sobre tauromaquia y derechos de los animales y para ello contamos con la presencia de Elia Rodríguez, que es periodista y presentadora y directora en Es Radio. Es licenciada en Ciencia de la Información y máster en Comunicación Institucional y Política en la Universidad Carlos III de Madrid y colabora en el programa dirigido por Sánchez Dragó, Libros con Wasabi, en Es Radio, donde además colabora en diversos programas y dirige y presenta Es Toros, espacio dedicado a la tauromaquia. También contamos con Víctor Suárez, que es nutricionista, conferenciante y escritor activista por los derechos humanos y animales. Es titulado en diversos grados relacionados con la nutrición y excoordinador de Anima Natura Madrid, fundador de la ONG Animal Peace y creador del proyecto deportivo Pura Fibra Team. Además, ha escrito diversos libros sobre veganismo y nutrición y cómo educar niños veganos en un mundo especista. Además, participa quincenalmente en el programa de Radio Galaxia Verde de Radio Tentación en su espacio Verdades Incómodas. En tercer lugar, contamos con Daniel Dorado, abogado animalista, miembro de la Fundación Ética Animal y está especializado en legislación animal. Es doctor en documentación por la Universidad Carlos III de Madrid y presidente de la sección de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Madrid. Y por último, José Augusto Domínguez, coordinación de comunicación del Instituto Juan Ramón de Mariana, coordinador de programa OMA y coordinador de comunicación en el Instituto Juan Ramón de Mariana. Licenciado en Derecho y máster en Economía de la Escuela Austriaca, trabaja como coordinador de programa en el Centro de Estudios Superiores Online de Madrid y Y bueno, por último, Bernardo de Almeida, que está licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con un máster de Finanzas. Fue antiguo director regional de la sectorial Portugal-España de Students for Liberty, miembro de la Junta Ejecutiva de Students for Liberty Europa y actualmente es vicepresidente de Contraditorio, que es un think tank portugués liberal. Y un aplauso para los ponentes, por favor. Pues creo que está... Sí. Pues muchas gracias, Alisa. Yo no voy a perder mucho tiempo ni voy a hablar, solo soy el moderador aquí, pero os digo más o menos la estructura del debate. Cada ponente hablará 10 minutos y hará unos primeros 40 minutos y después habrán 15 minutos para réplicas y 25 para cuestiones. Por eso pido a los ponentes que guarden sus réplicas a los demás para esos 15 minutos que os diré. Como habéis visto en el programa, había dos preguntas que van a definir las matices de este debate. La primera, ¿hasta qué punto se pueden reconocer derechos a los animales? Y la segunda, si la tauromaquia se puede considerar cultura o si es un atentado contra los derechos de los animales. Pues le tiene la palabra primero Daniel Dorado. Por favor, Daniel. Hola, muchas gracias. Gracias a los organizadores por haberme invitado a participar en este evento. Voy a intentar responder primero a la primera pregunta. Como posiblemente sepan las personas que tienen unos ciertos conocimientos en filosofía del derecho, existen dos tendencias principales, ¿no?, en lo que es la filosofía del derecho. Existiría el iuspositivismo o positivismo jurídico y existiría el iusnaturalismo o los derechos naturales. Si atendemos a una concepción iuspositivista y, por tanto, consideramos que los derechos naturales como tales no existen, sino que los derechos son exclusivamente aquellos que son asignados por el Estado, ¿no?, por las instituciones, ¿realmente pueden tener los animales derechos? Bien, si el legislador, si la sociedad, si quien hace las leyes lo considera y establece un corpus jurídico que asigna derechos, mayor o menor medida, o ciertos derechos sí o ciertos derechos no, podrían tener derechos. ¿Qué pasa si atendemos a una concepción iusnaturalista o de derechos naturales y, por tanto, consideramos que, con independencia de que esos derechos hayan sido reconocidos por el Estado, por las instituciones, por el legislador,
pueden existir. Bien, entonces yo considero que sí pueden tener derechos también en ese caso. Y a continuación voy a explicar por qué. Haciendo una breve referencia a la tauromaquia, luego voy a intentar relacionar con la tauromaquia con otras prácticas, porque la tauromaquia no deja de ser una práctica en concreto. La tauromaquia es sencillamente, como sabe todo aquel que ha visto una, aunque no la haya visto en persona, sí, pero la ha podido ver en televisión, o simplemente sin verla, informándose, leyendo sobre cómo ocurre, es una práctica que provoca el sufrimiento y la muerte de animales. Es decir, eso es innegable. Es verdad que existen algunos estudios que afirman que debido a la anatomía del toro, bueno, ese dolor podría estar limitado de alguna manera. Están los estudios del doctor Hillera. Los estudios del doctor Hillera hay que tener en cuenta que el artículo más famoso ha sido publicado en la revista de la universidad de la cual él forma parte. Teniendo en cuenta cómo es el corporativismo en la universidad pública, pues podemos preguntarnos, ¿no?, qué criterios de validez científica tienen esos estudios. Pero lo cierto es que no existe ninguna revista científica importante que haya podido demostrar que el toro no sufre. El toro es un animal mamífero. No solamente los animales mamíferos sufren, existen otros animales como pueden ser las aves, existen estudios que muestran que los peces pueden sufrir, pero por supuesto queda fuera de toda duda para la comunidad científica que los mamíferos sufren y el toro es un animal mamífero. Por lo tanto, es un animal que sufre. Es un animal también que es matado en una corrida de toros. Teniendo en cuenta esto, y si consideramos que hacer sufrir a un individuo y provocar la muerte de un individuo es algo que debemos rechazar, ya de por sí la tauromaquia debería ser una práctica rechazable. Es decir, es una práctica que provoca el sufrimiento y la muerte de los animales. Si nos oponemos a este sufrimiento y a esta muerte, la deberíamos rechazar. Claro, alguien podría preguntar, bueno, pero ¿nos deberíamos realmente oponer al sufrimiento y la muerte de los animales? Porque realmente son de otra especie. Existen motivos para ello y el grueso de mi intervención va en ese sentido. Hay que tener en cuenta una cuestión. En lo que es la bioética, recientemente, a lo largo de las últimas décadas, cada vez hay más filósofos morales que han tratado el tema de la ética animal, de la consideración que tenemos hacia los animales y hasta cierto punto tenemos obligaciones hacia los animales, como pueden ser no perjudicarlos. Y un concepto que se ha ido introduciendo por estos especialistas en filosofía moral es el de especismo. ¿Qué es el especismo? Especismo es un término que busca establecer una analogía con otros términos que aluden a discriminaciones, como pueden ser el racismo o el sexismo, ¿no? El racismo es la discriminación de alguien por el hecho de ser miembro de una determinada raza. Y el sexismo es la discriminación de alguien por el hecho de ser miembro de un determinado sexo. Por ejemplo, cuando los países en los cuales los hombres pueden ejercer el derecho al voto y las mujeres no pueden ejercer el derecho al voto, eso es claramente una manifestación un ejemplo de sexismo. ¿En qué consiste el especismo, por tanto? El especismo es discriminar a un individuo que experimenta sensaciones, un individuo que tiene la capacidad de sufrir y disfrutar por el mero hecho de pertenecer a una especie determinada. Esto no quiere decir que tengan los mismos derechos. Lógicamente yo puedo tener un derecho a, yo qué sé, a querer tener determinados estudios o leer, ¿no? Leer una novela, por ejemplo. Es evidente que el resto de animales no van a querer leer una novela. También muchos humanos tampoco lo van a querer y están en su derecho. Pero hay una cuestión que es común en lo que son los seres humanos y lo que es el resto de animales. De la misma manera que los humanos no queremos sufrir y, por lo general, salvo algunas excepciones, queremos continuar con nuestras vidas, en el caso de los animales de otras especies, incluyendo los toros, pero no solamente los toros, sino los cerdos, los pollos, toda una serie de animales también tienen ese interés en no sufrir, también quieren continuar con sus vidas. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Ante esto se suele plantear habitualmente que existe una relación entre derechos y obligaciones. Lo que pasa es que si nos ponemos a analizarlo, vemos que no siempre es así. Vemos que hay seres humanos que están en una edad muy avanzada o sufren un accidente. Bueno, cualquiera nos podría ocurrir, ¿no? Vamos por la calle, nos atropellan o nos queda una maceta en la cabeza y nos afectan gravemente nuestras capacidades intelectuales. Hasta tal punto que no
vamos mucho menos a comprender conceptos como derechos ni obligaciones, sino que no se nos van a exigir obligaciones. Otra cosa es que se intente de alguna manera evitar que vayamos a perjudicar a otros. Por lo tanto, no es verdad que todos los seres humanos tengan obligaciones. El caso de los niños es otro ejemplo, ¿no? Pero en el caso de los niños se podría plantear siempre que tiene una cierta potencialidad de asumir obligaciones, lo cual no siempre ocurre, pero teniendo en cuenta eso, pienso que es mejor centrarse en el ejemplo de las personas de edad avanzada y las personas que por accidente o por una cuestión congénita tienen capacidades intelectuales afectadas. Vemos que a ellos no se les exigen obligaciones. No existe una relación directa ahí entre derechos y obligaciones. Si no las exigimos en ese caso, ¿por qué la deberíamos exigir en el caso de los animales de otras especies? No existe una relación, en definitiva, entre una cuestión y otra. Y ya para terminar, quería tratar brevemente lo que es las consecuencias de la falta de consideración por los animales. Una cosa que yo agradezco cuando hablo con liberales y libertarios es que ellos realmente dicen lo que piensan. Es decir, no menten, o sea, ellos expresan claramente, no buscan el consenso, no buscan agradar, sino por lo general dan su opinión. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones en el caso de que alguien no esté convencido por estos argumentos que he planteado, muy someros, o por otros argumentos empleados por los expertos en ética animal? ¿Realmente podemos hacer cualquier cosa a los otros animales? ¿Realmente un toro, un cerdo, un animal de otra especie, como no puede asumir obligaciones, no puede tener derechos? Bien, pues una persona que piense así debería aceptar pues, que, por ejemplo, yo vaya a la calle, yo coja un perro, le destrozo, le hago sufrir de manera terrible, lo torturo, le echo sal en las heridas, total, como no tiene derechos. Entonces, yo pienso que alguien que realmente piense que los animales no tienen ningún derecho, por el mero hecho de que no pueden establecer contratos, de que no pueden firmar contratos, de que no pueden asumir obligaciones, que asuman eso y que lo defiendan. Realmente es la consecuencia práctica de negar derechos a los animales. Si negamos derechos a los animales, podemos hacer a los animales cualquier cosa, por bárbara, por cruel, por salvaje, cualquier cosa que hagamos sería legítima. Ahora bien, en el caso de que consideremos que esto tiene algún problema, de que esto golpea tan gravemente nuestras intuiciones que debe haber otra cosa, entonces deberíamos plantearnos que quizá la relación entre derechos y obligaciones no es tan clara como puede parecer en un primer momento y que hay algo más. Nada más, gracias. Pues muchas gracias, Daniel. Ahora lo paso a Elia Rodríguez. Ahora. Daniel, y me tengo que dirigir a ti personalmente porque es a quien he oído. Con todos los respetos, me parece una contradicción en sí misma la charla o la disertación que acabas de hacer. Hablas de ius naturalismo, ius positivista, yo no sé en qué libro de filosofía del derecho, de verdad, y por favor te lo pido encarecidamente, que soy amante de la filosofía, me hagas saber qué autor ha escrito eso. Y sobre todo también que me hables de una ética animal, un oxímoron de partida, ética animal. Ha habido otra lindeza y es comparar a un anciano que no tiene sus capacidades intelectuales, has dicho, no sé si te referirás a con Alzheimer o en estado vegetativo, no sé muy bien qué, es de una tanatopolítica atroz. Estás bajando la categoría humana a la del animal, sin menospreciar al animal, pero es que el animal es animal y el hombre es hombre. El especismo, como bien has dicho, bueno, una de las bases en las que se mueve es que el hombre es exactamente igual al animal y al final lo que persiguen es la extinción de la raza humana, créeme. Es así. Estamos en un momento, ya no me dirijo a Daniel, me dirijo a todos vosotros. Acabo de observar algo y me lo vais a permitir. Por cierto, que estoy bajísima aquí y estoy casi así en cuclillas porque parezco liliputiense, pero bueno, no pasa nada. Hago lo que puedo y así hago un poco de gimnasia. Cuando la presentadora ha presentado el acto, ha tenido una equivocación, ¿no? En el nombre de uno de los creadores del instituto de los que estáis hablando y tal. Bien. Acto seguido,
la mayoría del público se ha reído del fallo de una persona. ¿Por qué? No sabía, ¿no? Pues porque tiene que saber quién es Juan de Mariana, o lo ha hecho Juan Ramón, o bueno, en fin, nos hemos reído, nos ha hecho gracia. A eso me refiero, ¿no? A la humillación, pero con respecto al hombre. Se nos está yendo de las manos. A mí me da mucha pena. Yo soy amante de los animales. Tengo 2 perros. Muy graciosos, los quiero muchísimo. Hace poquito se me murió la tercera y le he llorado más que a muchas personas. Pero estamos hablando de sensibilidades. No me nombres la ética, no me nombres el derecho y ni mucho menos la filosofía. La parte intelectual en esto no tiene absolutamente nada que ver. Estamos en la banalidad más absoluta de lo que significa el ser humano. Viendo las noticias, y vuelvo al caso de la humillación de lo humano, un compañero daba las noticias en Telecinco y veíamos un vídeo, bueno, pues precisamente de unas chavalas pegándole una paliza a otras, ¿no? Vimos la noticia tranquilamente y acto seguido había un vídeo en el que se veía como 2 sinvergüenzas, porque menuda gracia le haría también al ganadero, por otro lado, bueno, pues se tiraban encima de unos cochinillos y tal y cual. Unas imágenes, pues la verdad que nada agradables. Pues antes de dar paso a ese vídeo, él dijo, cuidado con las imágenes que vamos a ver ahora mismo, pueden herir la sensibilidad del espectador. Las de los cerdos, no las de la paliza de la muchacha de antes, que la agarraban de los pelos, la insultaba. El ser humano da igual. Esto es el especismo del que nos hablaba Daniel. Es esto, y está triunfando, por desgracia, para mí, porque nos quejamos de los toros, de un espectáculo real, de ver cómo un hombre se enfrenta a una bestia de 600 kilos, bien armado, con 2 pitones, y dice, no, es que está indefenso, es tortura. La tortura solo existe cuando hay alguien indefenso. El toro no está indefenso. Te invito a que saltes a un ruedo. En los toros decimos que desde la barrera se ve muy bien. Desde la barrera se ve muy bien. El toro es sabio en esto y se puede hacer una sociología estupenda de lo que es el comportamiento del ser humano en los toros, que mientras que está un hombre jugándose el pellejo, otros le invitan a que continúe haciéndolo sin empatizar con él, que es un poquito lo que pasa con esto, con el especismo. Nos da igual la muerte nos da igual, lo importante es que no veamos la muerte. Nos preocupa el toro. ¿Por qué? Porque vemos que el toro muere en la plaza. Algo que, bueno, pues es una lucha que termina en eso y el toro está creado genéticamente precisamente para que se crezca ante el castigo. Es el único animal que se crece ante el castigo por cuestiones biológicas. Entre otras cosas, tiene un 20% más de volumen en el cerebelo y precisamente ante ese castigo segrega una serie de, bueno, neurohormonas, son beta-endorfinas, que lo que hace es que, esto suena un poco raro, ¿no?, pero que exista una excitación agresiva y por eso vuelve y vuelve una vez más al capote. A los animalistas entiendo que les daría igual que el toro bravo dejara de existir. Precisamente, bueno, abogan por eso, porque si no hubiera toros, ya sabéis que este es el argumento manido, pero es cierto, la dehesa, la propia dehesa es un espacio natural único en Europa, por la que legislativamente tampoco hacemos nada. Ahora voy con ese aspecto y con Bruselas. La dehesa saldría dañadísima y el toro bravo desaparecería como especie. Y muchos dirán, bueno, da igual, es que es un animal creado genéticamente. ¿Para qué queremos esa artificiosidad? Bueno, los perros también son creados genéticamente. Que yo sepa, nadie tiene un lobo en su casa, pero de ahí viene el perro, ¿no? Pasa que, bueno, pues no sé. Yo sobre todo me quería centrar en eso, ¿no?, en la banalidad, en no ver la muerte. Nos da igual que un animal lo sacrifiquen, como se están sacrificando muchas ganaderías precisamente por las malas legislaciones que nos llegan de la propia Europa y de la política agraria común, pero como eso no lo vemos, como mueren en el establo, nos da absolutamente igual, somos ciegos al sufrimiento. Mientras nos lo veamos, nos da igual. En definitiva, insisto, estamos en el campo de la sensibilidad, pero, claro, hablar de tortura creo que no son los términos correctos. De hecho, insisto, no hay tortura que valga. La tortura es cuando muere un torero y alguien lo celebra. A mí me hubiera gustado ver algún partido animalista condenar los ataques a mi amigo Víctor Barrio o condenar los ataques al niño Adrián.
Ningún grupo animalista lo ha hecho, para mi pena, porque yo a partir de ahí los respetaría, o por lo menos diría, bueno, bien, te crees tu historia, me parece estupendo, lucha por ella, aunque hay causas, creo que lo merecen más, pero verdaderamente mofarse del dolor, pues queda claro, este es el especismo del que nos hablaba Daniel. El animal está por encima. Ha ganado, dicen, que se joda. Para mí, como ser humano de carne y hueso, es fuerte. Pero bueno, encuentran la libertad los animalistas, entiendo, muchas otras corrientes. El ismo es que a mí por lo general no me suele gustar. También has dicho liberales y libertarios. Yo por las libertarias entiendo otra cosa. Era una película un tanto cruel, pero libertarios creo que es otra cosa. Los liberales. Liberalismos, insisto, no me hacen gracia, pero los animalismos al final lo que encuentran es la seguridad prohibiendo. Prohibiendo. Encuentran su propia seguridad prohibiendo algo que es legal, aunque te pese. Los toros, a mí me da mucha pereza tener que venir aquí a defender los toros, porque son legales. Y ahora también en Cataluña. Entonces, ¿por qué tenemos que estar constantemente defendiendo algo que creo que no tendría que ser defendido? Es legal. Encontráis, insisto, vuestra libertad prohibiendo. Encontráis la libertad en la propia, ¿cómo diría? En la propia libertad del otro, ¿no? Totalmente acabando con todo aquello que nos gusta. Estamos en unos tiempos de eso que se dice la modernidad líquida, que decía Bauman, y es verdad que la modernidad líquida es aquello que se va instalando como la lava de un volcán cuando cae, se va solidificando y se ha quedado con una forma. Cuando vuelve a erupcionar el volcán, vuelve otra vez a calentarse y coge otra forma. Son tiempos de relatividad y el ser humano creo que no es algo que se pueda relativizar. La ética, por supuesto que tampoco, tiene que estar por encima de todo. Y bueno, pues más allá de este relativismo, a mí me merece la pena ser taurina, precisamente porque veo en el espectáculo taurino no solamente el castigo, como dicen algunos, sino cómo un hombre crea una composición artística mientras pasa la muerte o el peligro por su lado. Cómo un hombre se la juega y además compone con gran nobleza y con gran esmero, insisto, una obra de arte de lo que es el sufrimiento propio de tener miedo, ¿no? 2 minutos. Pues para terminar, efectivamente, ha hablado de no me acuerdo qué, biofilosofía o yo no sé, ya se me ha olvidado. Lo que sí que existen son los elementos tanatopolíticos. La tanatopolítica son mecanismos humanos, no siempre humanizantes. Humanos porque los crean los humanos, pero no siempre son humanizantes, no siempre van acorde con el hombre, por y para el hombre. En este caso, he visto una intención mucho más animal que es que has comparado a un ser humano con un animal de una manera totalmente trágica para mí, a un anciano. Sí, ¿no? Y entonces ya no tiene voluntad tampoco. Es que entramos en un capítulo que me gustaría que me explicaras eso del ius naturalismo y el ius positivista, porque, no sé, desde la Quinta Vía de Santo Tomás nunca había estado tan confusa, la verdad. Bueno, con esto acabo, ya está. Pues ahora tiene la palabra Víctor Suárez. Sí, vale. Bueno, gracias por invitarme a venir aquí y estoy encantado de estar con gente que realmente lucha por las libertades y es fundamental que se organice este tipo de eventos. Y la pregunta que voy a formularos al principio es la siguiente. Si la libertad solamente es aplicable al ser humano. Si la respuesta es no, seguramente lo que os voy a contaros os va a chirriar o a lo mejor os va a sonar. De hecho, yo ahora mismo, pues, como muchos de vosotros que estáis aquí, convivo en mi casa con un perro
y es así pequeño, está un poco loco, pero es majete. Y la cuestión es que, claro, si le piso sin querer o realmente pues, veo que se queja de algo, evidentemente no quiero que le pase nada, ¿no? Y no solamente mi perro, cuando voy por la calle veo otros perros también y tampoco quiero que sufran, ¿no? O tampoco humanos, que tampoco es que sea excluyente, ni mucho menos. Y lo curioso es que cuando hablamos, por ejemplo, de la tauromaquia, del toro y demás, cuando ponemos otro animal en vez del toro, la cosa cambia bastante, ¿no? Como bien ha dicho Elia, los perros son una especie de creación humana, al igual que el toro de Lidia, y con lo cual utilizaremos un animal, por ejemplo, como los perros. No sé en qué ciudad de México se propuso hacer como una especie de tauromaquia para niños pequeños con perros. Y olvidémosle el lugar, imaginemos que es aquí enfrente, da igual el lugar, ¿no? Claro, yo me imagino a mi perro, ¿no? Pues ahí en la plaza, creado por el humano, como ha dicho Elia, justamente para el sacrificio, el castigo, ¿no? Y bueno, no sé, realmente no sería agradable para mí y supongo que para casi nadie, ¿no? Pero realmente la cuestión es esa, ¿no? Es entender que el tema del especismo, que también han comentado antes, no es excluyente en ningún caso a los seres humanos, es todo lo contrario. De hecho, yo conozco mucha gente que es animalista y también dedica mucho tiempo de su vida al tema de los seres humanos, yo, por ejemplo. Y la cuestión es que, lo que es el tema del perro, pues imaginemos que hay una cultura alrededor, ¿no? El toreo, pues a lo mejor el perreo, ¿no? Algo así. Y realmente la cuestión es esa, ¿no? Imaginemos que hay una cultura en torno a ese acto, ¿no? Y hay una persona que se juega la vida. Imaginemos que es un PPP, un perro potencialmente peligroso, y se la juega cada vez que sale a la plaza con ese perro, ¿no? Y realmente pues, hay una especie de cultura alrededor, como digo, es completamente legal. Como también fue legal, por ejemplo, que las mujeres, como Elia, no pudieran tampoco votar. Es decir, si nos cogemos a la parte del tema legal, la parte legal no tiene por qué ir ligada a la parte ética. O sea, es decir, obviamente no es ético que las mujeres no puedan votar o que los hombres y mujeres de raza negra sean esclavos del blanco, que también fue legal. Recordemos eso, ¿no? Con lo cual, el tema de las leyes, lo único que hacen las leyes es, de alguna manera, mantener el status quo. O sea, estamos aquí hoy en día, muchos de vosotros queréis cambiar las cosas, queréis que el status quo cambie. Y si nos mantenemos al tema legal, de alguna manera conservamos toda la parte legal y no queremos que nada cambie, ¿qué hacemos aquí? No hacemos absolutamente nada, ¿vale? Pues esa es la cuestión, realmente entender que la parte legal no significa absolutamente nada. Y además el tema del especismo también tiene que ver con el tema de derechos fundamentales, que es básicamente, por ejemplo, de no sufrir o de ser libre para decidir sobre tu propia vida. Cuando la gente me dice el tema de, bueno, pues justamente el tema de derechos animales, claro, se olvida que los animales también tienen derecho a no sufrir, ¿no? Como realmente mi perro, justamente, ¿no? Y no quiero que le pase nada y tampoco queremos hoy en día ver las cosas tal cual son. Supongo que si digo que levante la mano quien ha estado dentro de un matadero, casi nadie va a levantar la mano, ¿vale? Me alegro, efectivamente, eso es bueno. ¿No? Al fin y al cabo son cosas que pasan y hoy en día cuando hablamos también de matar animales, no solamente está el tema del toro, supongo que lo sabéis, y además todos los animales, sean vacas, cerdos, gallinas, sufren por igual, tienen la misma capacidad de sufrimiento y por eso también merecen nuestro respeto. La gente me diría, yo soy nutricionista, y la gente viene a la consulta, con perdón, bastante jodida. Le quito animales y derivados, aumentamos frutas y verduras frescas y el cambio que pegan es increíble. He visto cambios brutales. Con lo cual, la parte de salud de la gente dice, no, pero es que te faltará de todo. Es al contrario. Cuantos menos animales comamos, mejor vamos a estar. Y además, la cuestión es que cuando la gente también me habla de la cadena alimentaria, ¿no? Que seguramente alguien lo va a decir a lo mejor, y es normal. Yo entiendo que es lo que yo también fui, yo también comí carne, también sé lo que era, pero llegó un momento en mi vida que dije, pero esto ¿dónde me está llevando? ¿No? Realmente yo creía que hacía falta comer animales para estar sanos, pero luego me di cuenta que era justamente al revés. Y con el tema de la cadena alimentaria, pues si alguien a lo mejor lo quiere comentar, estoy encantado de hacerlo, pero lo curioso es que la cadena alimentaria hoy en día se parece más bien a una cadena perpetua. ¿No? Un animal en la cadena alimentaria de la que estamos hablando no tiene ninguna capacidad de escaparse, por ejemplo. ¿no? En la vida real, en la naturaleza, cualquier presa puede escaparse. Y de hecho lucha para escaparse. ¿Qué posibilidades tiene escapar una vaca o un toro de su muerte? Ninguna. Y luego además, si alguien piensa que la cadena alimentaria es de obligado cumplimiento, me parece bien, ¿vale? Pero la próxima vez que le ataque un león, por ejemplo, o un oso, que al fin y al cabo somos sus presas, debe dejarse matar. Y tampoco podemos ayudarle porque la está cumpliendo, no hace falta intervenir en ella, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que, además de todo esto, sobre el tema de que estamos hoy aquí, es muy importante entender lo siguiente.
El tema de la cultura. Las culturas, como ya sabéis, dependen del estado, o sea, depende del lugar donde estemos. Es una cuestión histórica. Antiguamente, por ejemplo, aquí mismo, en el Ateneo, fue fundada en el año 1835 y a 2 kilómetros de aquí, en el Retiro, en el año 1887, había un zoológico humano. Y culturalmente era aceptado, era normal que culturalmente eso, pues bueno, fuese legal. Trajeron 43 indígenas y era habitual ver ese tipo de cosas, ¿no? Además, en el 33, las mujeres como Elia por fin pudieron votar por primera vez en España. Y creo que es un logro, efectivamente, que las cosas cambien y que, aunque las leyes a veces te lo pongan complicado, debemos seguir evolucionando. Sobre todo estamos aquí por una cuestión de un mundo mejor, ¿no? Estaba antes en la charla de economía colaborativa y me ha parecido súper interesante lo que contaban. O sea, está todo enfocado pues, a una especie de que el ser humano vuelva a ser un poco más humano, ¿no? Comparta sus cosas, el coche. O sea, es genial que la inteligencia humana sirva para hacer un mundo mejor. Yo creo que es lo que tiene que hacer. O sea, es decir, el hacer dinero por dinero me parece a mí que es algo completamente vacío y no apostéis por ello, de verdad. O sea, no creo que sea algo positivo para nadie, únicamente para vuestro bolsillo, claro. Pero si tenemos un poquito de moral, un poquito de ética... De hecho, hoy en día, por ejemplo, la tauromaquia, al igual que el consumo de animales y derivados, existe única y exclusivamente por dinero. Por dinero es por lo cual vendemos animales, compramos, utilizamos pieles, se testan en animales. Todo es por dinero, igual que el tema de la tauromaquia. Si no es la parte de dinero, ¿a quién le va a interesar criar toros de lidia? A nadie. Esa es la cuestión. Con lo cual, lo que quiero que salga de aquí es que si únicamente apostamos por el dinero, solo por el dinero, es algo completamente vacío. Debemos intentar que lo que hagamos haga un mundo mejor y está claro que si en ese proceso hay alguien perjudicado, sea humano o no sea humano, habría que revisarlo y decir, hostia, ¿no lo puedo hacer un poco mejor que perjudique menos a estos seres, sean quien sean? Y si es inviable no hacerlo, al menos hacerlo con la menor, no sé, fortaleza posible. Realmente es importante que entendamos que además el tema del especismo, como el racismo o el machismo, es una cuestión de discriminación. Es decir, es un grupo que discrimina al de enfrente, únicamente por ser diferente, ¿no? Y lo que decía antes, es una tauromaquia con perros, a la gente le va a chocar. No quiere una tauromaquia con un perro. Seguramente la gente no permitiría que eso ocurra. Ahora, un animal un poquito más grande. Yo he estado en refugios de animales donde los animales viven libres y tienen capacidad de desarrollarse completamente, tienen amistades, enemigos, cada uno tiene un carácter, es genial. Y realmente he visto cómo vacas y terneros y toros juegan con la típica bola esta de hacer yoga, que yo si me pongo encima me caigo. Pues esa ha sido grande, jugaban con ella como un perro. O sea, era un perro grande. Y decía, hostia, o sea, ¿cómo puedo estar yo viendo esto ahora mismo aquí, este animal que tiene esas ganas de vivir y de disfrutar de su vida sin sufrir? Y que haya gente que todavía disfrute de un sufrimiento en un sitio en público, cuando realmente, si tuviéramos un poco de vivir nuestros valores, de no hacer daño a los demás, o simplemente de no hacer a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. O sea, no hacer a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Los demás también incluyen los animales. Es la regla de vida para una vida pacífica. Realmente no entiendo cómo podemos tener este debate a día de hoy, 2016, cuando si viviéramos nuestros valores de paz y realmente de no querer hacer daño a los demás, este debate no tendría ningún sentido. Pero bueno, muchas gracias por haberme invitado y solamente os invito de verdad a que si realmente creemos en las libertades y si solamente se aplica a los seres humanos, reflexionar sobre ello. Muchas gracias. Pues sí. Finalmente tiene la palabra José Augusto Domínguez. Gracias, Bernardo. Simplemente, Víctor, te quería comentar dos cosas, un poco así a modo de chascarrillo. Lo que no es ético es que los hombres y las mujeres puedan votar, no que no puedan votar las mujeres. Y dos... Y en segundo lugar, ya que no te mueves por dinero, me imagino que el lunes podremos ir todos nosotros a que nos atiendas a tu clínica sin ningún tipo de coste. ¿No? Pero bueno. Como han comentado antes, soy miembro del Instituto Juan de Mariana, pero la postura que voy a defender aquí es la mía particular, que desconozco si el Instituto se ha pronunciado al respecto. Cuando venía esta mañana hacia aquí, hacia el Ateneo, me recordaba una célebre anécdota del año 1936, en la que en esta misma casa, en esta institución, se sometió a votación por parte de los socios del Ateneo si Dios existía. Y creo que ganó por un voto que no. Bueno, hoy hemos tenido la precaución de no someter a votación
si los animales tienen derechos, pero bueno, en cualquier caso es una cuestión muy importante y que la podamos debatir. Es importante porque yo creo que mi manera de estar en el mundo es una, si los animales no tienen derechos y sería una totalmente contraria si los animales sí tuvieran derechos. Leía que al año se producen 60.000 millones de muertes de animales a manos del hombre. Entonces, si esos animales tenían derecho a vivir, estaríamos ante un auténtico, un genocidio que superaría cualquier idea de cualquier genocidio previo que haya conocido la humanidad en unas proporciones totalmente muy superiores. Y lo que voy a defender aquí es que los animales no tienen derechos. Lo voy a defender además en nombre desde el liberalismo. El liberalismo es un paradigma político que reconoce la diversidad humana y que promueve instituciones como la propiedad, como el principio de no agresión, como los contratos, que puedan minimizar el conflicto y reconocer esa diversidad, esas distintas creencias de los seres humanos, esos distintos planes de vida. Pero en esta definición, que yo creo que es una definición pacífica de lo que es el liberalismo, no aparecen los animales en ningún caso, por ningún lado. Y no aparecen porque las normas de la ética de la libertad son universales y simétricas. Son aplicables a todos los individuos y son simétricas en el sentido de que a todo derecho le corresponde un deber. Si se vulnera esto, si se rompe la simetría, dejaríamos de tener estas normas que son las que dan sentido a un sistema normativo. Y entre seres humanos sí se puede aplicar que a todo derecho, es decir, el derecho como los entendemos los liberales en sentido negativo, que solo es el derecho a que tu vida sea respetada y tu propiedad, por extensión, le corresponde un deber, respetar la vida y las propiedades de los demás. Si concedemos o si reconocemos o si entendemos que los animales tienen derechos, la simetría no se cumpliría, porque los animales no podrían, no entienden lo que es un derecho, no lo comprenden, es una idea que no está en sus cabezas y, sobre todo, no los pueden reclamar. Eso por un lado. Y, además, en ningún caso se les podría exigir que respetaran el derecho a la vida y a la propiedad de los seres humanos y de los otros animales, que esto a veces se obvia. Si los animales tuvieran derechos, estaríamos generando una discriminación hacia el ser humano y concediendo un privilegio a los animales, que tendrían derechos pero no deberes. Aquí, en un punto que ha señalado antes Daniel, sobre los bebés, sobre personas que puedan estar en coma, deficientes mentales, son ejemplos que encajan perfectamente en esta ética de la libertad, porque son seres humanos que se les puede aplicar perfectamente el derecho a la vida, a no ser agredidos y a exigir que no agredan a los demás. Otra cosa es que el derecho positivo esto lo haya tergiversado, pero si un deficiente mental agrediera a alguien, en la ética de la libertad, esa persona, ese deficiente mental, podría ser violentado para que dejara de agredir a la víctima. O sea, es un encaje que no admite problemas en la ética de la libertad. Estos casos que se ponen siempre de ejemplo para intentar desmontar que a veces hay personas con derechos pero sin deberes. Y luego, otra cuestión que se ha comentado es que si uno se puede poner a maltratar a un perro y no pasa nada porque como no tiene derechos, esto es una cuestión que a lo mejor luego puede ser más motivo de debate, pero me gustaría ir adelantándola. El
Depende de qué perro. Si es el perro de tu vecino, obviamente no lo puedes agredir, porque es la propiedad de tu vecino. Si es tu perro, en la ética de la libertad sí tendría ese encaje, puesto que no estarías agrediendo ni a otro ser humano ni a su propiedad. Una posible solución a que los animales no tengan derechos es que los seres humanos se los concedamos. Pero ahí estaríamos introduciendo otra asimetría. No todos tenemos derechos, sino que unos se los concedemos a otros. Pero además, básicamente, habría tres problemas con este punto. ¿Quién concede los derechos? ¿Todos los seres humanos? ¿Tendría que ser por unanimidad? ¿Cómo se decidiría eso? ¿Qué pasa con los que consideran o consideramos que los animales no tienen derechos? Además, estos derechos serían un tanto peculiares, puesto que culturalmente hay zonas del mundo en el que unos animales pues, se les puede maltratar sin ningún tipo de problema, como puede ocurrir con los perros en China, y en otros sitios los perros poco menos que se les trata mejor que a las personas. Eso sería complicado establecer eso, con el ejemplo típico de las vacas en la India y lo que sucede en su contrario en el resto del mundo. El segundo problema sería el uso de la violencia contra estas personas que agredieran a animales. ¿Estaría legitimado entonces, como comentaba antes, poder usar la violencia contra una persona que no ha agredido a otra persona ni ha vulnerado la propiedad privada de otra persona? Y en tercer lugar, ¿qué animales tienen derechos? Pues esto es un punto que a lo mejor a veces genera cierta risa, pero todos los animales, ¿quién establece esa lista? ¿Los insectos, los elefantes, todos se les trataría de igual manera? ¿O solo tendrían derechos los animales que nos parecen más bonitos, los que hemos visto en Disney? Luego, hay otro punto que es la diferencia en esto que se ha comentado aquí, el especismo. Bueno, es que sí, claro, es que el hombre es el único sujeto ético, es el único ser que puede reflexionar sobre la ética, que puede comprender las nociones de lo justo y lo injusto, entender lo que es una prohibición, lo que es obligatorio, las reglas. Eso es lo que nos diferencia. Esto no es una cosa arbitraria, no es que yo diga que los seres humanos tienen derechos porque son seres humanos, sino es precisamente por esta cuestión. Los animales a lo más que llegan es a tener sentimientos, sí, pueden tener sentimientos de miedo, de dolor, pero esto no sería suficiente para otorgarles derechos. Por ejemplo, se puede matar sin causar dolor. ¿Qué pasaría en ese caso si todo lo basamos en el sentimiento de dolor? El ser humano es el único ser que tiene una percepción de conciencia, tiene memoria del pasado y hace proyecciones hacia el futuro, algo que no ocurre con los animales. Mi solución a este problema, porque a mí tampoco me gusta el maltrato, el maltrato animal, la solución a este problema sería pues, la voluntariedad. El que las sociedades vayan evolucionando. Los animales serán mejor tratados cuanto mejor sea esa sociedad. Es la sociedad la que generará un mayor bienestar a los animales. El tipo de sociedad nunca será el reconocimiento de normas positivas o de derechos positivos. Y la prueba de esto es que en sociedades avanzadas, muchos animales o la gente trata a sus animales, a sus mascotas, mejor que a la mayoría de seres humanos, mejor de lo que ha tratado y tratará a la mayoría de seres humanos. Otro punto que podría ser para el debate, y Víctor de alguna manera lo ha apuntado, es que si un mejor trato a los animales cabe que suponga un peor trato para que el ser humano se vea perjudicado, en el sentido de una peor alimentación, una peor medicina. Estos son puntos también a tener en cuenta. Y luego, mi solución sería a las personas que maltraten a animales, que recibieran un boicot social, un repudio, pero nunca ejerciendo la violencia.
Y ya a modo de cierre, me gustaría decir que, bueno, he defendido esta postura desde la ética de la libertad, pero bueno, yo a nivel individual soy creyente y creo que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios y los animales también son criaturas de la creación y yo desde mi punto de vista entiendo que merecen un respeto y yo sería incapaz de maltratar a un animal. Dicho lo cual, la ética de la libertad lo que permite cosas que a mí no me gustan. Puede permitir las drogas, puede permitir la poligamia, cosas que a mí no me gustan, pero que yo no puedo ejercer la violencia contra esas cosas. Y la ética de libertad, para terminar, permite que a tu animal lo puedas maltratar, aunque a mí no me guste y yo no pueda ejercer la violencia contra ello. Bien, antes de irnos a las preguntas, tendremos algún tiempo para réplicas, pero pido a los ponentes que sean cortos, sea 2 minutos máximo, por favor. Y primero, como ha intervenido los defensores de los derechos animales, ahora empieza los defensores de la tauromaquia. Elia. Nada, simplemente era por el comentario de lo del voto de las mujeres, que me hace gracia, que es precisamente pues, por hombres progresistas como tú, por los que en la Segunda República no querían que votaran las mujeres. Precisamente era la izquierda, porque decían que íbamos a votar lo que dijera el párroco. Nada más. Como mujer me sentía ofendida en eso, pero por lo demás hablamos de la cadena alimenticia, la vitamina B12, la carne y la proteína, como queráis. Ahora, si quieres contestar, pues ya. Sí. Bueno, ya que ha salido el tema de Dios, yo aquí me sitúo en una situación un poco de prueba diabólica, ¿no? Lo que se llama la prueba diabólica. Es decir, he hablado en mi intervención de que no hay una equivalencia clara entre los derechos y los deberes. He puesto ejemplos, ¿no?, de seres humanos, por ejemplo, ancianos, que no tienen un deber como otros seres humanos. Pero claro, es que yo lo planteo como argumento y se me dice, no, es que le estás bajando la categoría. Bueno, al ser humano. Entonces, ¿qué pasa? ¿No puedo argumentar? Yo deploro los argumentos ad hominem. Deploro los argumentos ad hominem y sobre todo cuando suscitan el aplauso del público. Me parecen repugnantes. Pero bueno, al margen de eso, yo en ningún momento he defendido bajar la categoría de los seres humanos. Yo defiendo mantener la categoría de los seres humanos. Yo no defiendo torturar a un ser humano anciano. Yo no defiendo romperle los huesos, clavarle las banderillas. Yo no he defendido en ningún momento hacerle sufrir ni nada. Yo lo que defiendo es que los animales de otras especies tengan una serie de derechos reconocidos. Quería plantear una cuestión relativa. El toro bravo dejaría de existir. A mí es que esto de una especie dejaría de existir. A mí lo que me importan son los individuos. A mí, como individuo, no me importan las colectividades. De hecho, Tom Regan, un famoso filósofo especializado en la ética animal, denominaba al ecocentrismo, ¿no?, que es la principal corriente en ética ambiental. Él hablaba del fascismo ambiental, porque precisamente no atendía al individuo, atendía a la colectividad, como lo hacía el fascismo. Te pido que termines. Sí. Y ya por último, muy breve, se ha mencionado que nos da igual lo que pase en los establos. Desde luego, a mí no. Yo animo a informaros sobre lo que ocurre en las granjas. Pues, Víctor, ¿quieres comentar también algo? Vale. Bueno, pues para terminar por hoy, deciros que el ser humano es un animal de la familia de los homínidos, de la especie Homo sapiens sapiens también, ¿vale? Y también el tema de la conciencia de los animales. El año 2012, los 13 mayores neurocientíficos del mundo se reunieron para decir que los animales del reino animal pueden percibir su propia existencia y el mundo de su alrededor. Y además estaba delante Stephen Hawking y la cuestión es que ellos ya dijeron que los animales tienen conciencia y por ello también creo que merecen respeto. Y finalmente, por el tema de Dios, la verdad que es curioso porque si Dios permite lo que ocurre dentro de los mataderos, las granjas y demás, la pregunta sería, ¿qué es lo que permite el diablo? Gracias.
pues ahora podéis colocar cuestiones a los ponentes. Os pido encarecidamente que tenga respeto por los ponentes. Sé que es un tema que se puede calentar muy rápidamente y os pido, por favor, que sean educados. Bueno, sí, por favor. Voy a ser muy rápido. Corto, por favor, una pregunta, no es un monólogo, por favor. Bueno, gracias. Voy a ser muy rápido. En primer lugar, la enhorabuena a los que están en contra porque lo han defendido muy bien. Yo, desde luego, estoy a favor de la fiesta brava, pero creo que habéis sido muy respetuosos en el trato. Una concreción respecto del punto de vista jurídico del justnaturalismo y el justpositivismo. Gracias. La distinción no se basa jurídicamente en que haya derechos relacionados con obligaciones. De hecho, lo que has dicho de la probatio diabólica tiene su gracia porque es la festividad de San Juan Pablo II, que fue quien eliminó el abogado del diablo en las causas de santidad. O sea, que lo de la probatio diabólica no sirve de nada. Los derechos no se ganan con obligaciones. Eso es posterior, eso es positivo. El derecho entre los humanos no se otorga, se reconoce. Y tú estás hablando de otorgar derechos a los animales. Perfecto, es un concepto cultural. Ha hablado muy bien José Augusto sobre la vaca en la India, que es la misma vaca que aquí nos comemos. Entonces yo creo que si estáis en contra de los toros... Javier, una pregunta, por favor. Voy a terminar con la pregunta, pero si estáis en contra de los toros, tenéis que entender que los que estamos a favor los defendamos, hagáis un sano proselitismo y nos convenzáis, pero no podéis intentar, vía legislación, obligarnos a que un semoviente que puede ser de nuestra propiedad sea objeto de un culto como es el de la fiesta brava. Muchas gracias. Hacemos dos más y después turno de respuestas. Daniel, aquí para este lado también, después. Mi pregunta es sobre el tema de los toros. A los liberales que defienden los toros, ¿no creen ustedes que es una contradicción defender la tauromaquia y al mismo tiempo el liberalismo, ya que el liberalismo es la autoconstrucción del individuo al margen del entorno y la tauromaquia ha sido siempre ha legitimado el Estado, en tanto es un arte nacionalista español y ha legitimado el Estado español? Ha sido construida por ayuntamientos, las plazas de toros han sido construidas con dinero de los impuestos de ayuntamientos y ha sido la fiesta municipal que ha organizado en las festividades patronales los ayuntamientos. Y si me dejan, si considerarían a los animalistas que el salto del toro micénico en la antigua Grecia, al que no se le mata, lo considerarían maltrato o no. Esto ya es una curiosidad mía. Ese es mi planteamiento. Gracias. Pues una más aquí de este lado y después respuestas. Para este lado, por favor. Hola, muchas gracias. Bueno, van a ser varias, pero van a ser varias preguntas muy breves. Una, habéis hablado de que los animales quieren vivir. A mí me ha sorprendido esa atribución de voluntad a los animales. ¿En qué os basáis para atribuirles una voluntad? Tiene un instinto de supervivencia, obviamente, como lo tenía el ser humano. El ser humano tiene instinto y además tiene voluntad. Hasta donde yo sé, igual me equivoco, y por eso os pregunto, los animales no tienen voluntad, tienen instinto. Entonces, ¿de dónde os sacáis? Y tenía una pregunta también, una pregunta de reflexión propia. O sea, ¿cómo os sentís cuando vuestros argumentos muchas veces, y ya que habéis hablado de libertad además, quienes los han promovido en un primer momento han sido los máximos enemigos de la libertad humana? No voy a citar el caso de los nazis, que está más que manido. Se podría decir que Himmler se horroriza cuando ve una corrida de toros. Himmler, que era el máximo responsable de los campos de exterminio. No voy a hablar de eso, pero, por ejemplo, en Italia, Mussolini fue el que prohibió los toros, porque en Italia también había toros. Entonces, gran parte de todas las legislaciones ecologistas de protección de los animales han surgido en los sistemas fascistas de entreguerras y de la Segunda Guerra Mundial, y también nominalmente, porque en la práctica no se ejercía, también en los sistemas comunistas. Vemos cómo... Entonces, ¿cómo sentís, como animalistas, tener estos antecedentes? Primeramente, una consideración en lo relativo al justnaturalismo y el positivismo. Esto a lo mejor es una cuestión un poco técnica, pero creo que es importante. Quizá ha habido una confusión. Yo no he relacionado el justnaturalismo y el justpositivismo con la cuestión de los derechos y las obligaciones. Yo lo que planteo es que los derechos para los animales pueden ser defendidos tanto desde el justnaturalismo, si consideramos que los animales tienen derechos naturales, como desde el justpositivismo, si consideramos que derechos son los únicos que solamente existen los derechos que son asignados por las instituciones políticas, por el Estado, por el legislador, y el legislador lo considera así. Es una
descripción breve de, antes hablaba 1 minuto, ahora he hablado 10 segundos. Lógicamente son matices, pero bueno, fundamental. Eso. Y en lo relativo a la cuestión política, yo, desde luego, abogo por la cuestión de la concienciación. Yo, desde luego, hay activistas que yo conozco que intentan apostar por vías políticas y yo siempre he defendido que lo fundamental es actuar a un nivel educativo, a un nivel de defender la consideración de los animales. Afortunadamente no soy un político y precisamente porque no soy un político yo no tengo que ponerme a condenar a uno o a otro y yo no me tengo por qué considerar heredero en ninguna manera de Hitler, de Mussolini, de cualquier comunista. Yo sencillamente respondo por lo que yo he hecho. Entonces, yo en ningún momento he deseado la muerte, he deseado ningún mal a Víctor Barrio. Me parece legítimo y me parece totalitario el hecho de que solamente se diga que se me va a respetar solamente si se condena algo que yo no he hecho. Sí, ahora que he comentado... Perdón, qué alto está esto. Vale, ahora que he comentado lo de condenar justamente a Víctor Barrio y demás, supongamos que esa persona que ha condenado, se ha alegrado de su muerte, por ejemplo, te llevaba bigote aquí, y yo digo que toda la gente que lleva bigote de aquí piensa igual que él. Es igual de absurdo pensar que la gente que no le gusta el maltrato animal y que esa persona concretamente dijo eso contra Víctor Barrio, somos todos iguales, es igual de absurdo. Y luego sobre el tema que ha dicho antes, del tema de la voluntad, solamente hay que ir a un matadero y ver la voluntad que tienen los animales de vivir y de no estar ahí por su propia voluntad para saber que lo que tocas de preguntar realmente no tiene ningún sentido. Bueno, pues ya aprovecho, ahora voy con las contestaciones a las dudas, pero sí que aprovecho para los dos compañeros pedirles que precisamente ante este foro y para mi tranquilidad, que precisamente era reticente por ese sentido, que condenéis, que si condenáis los comentarios que se han hecho al respecto desde los grupos animalistas con respecto a las cogidas de toreros o, en este caso, bueno, pues lo más extremo, cuando han llegado a fallecer. Les pregunto que si lo condenáis. Yo no voy a buscar el aplauso condenando algo que no he hecho. Yo solamente respondo por lo que yo hago. No lo condenas, lo que yo digo. no lo condenas. No lo condenas. A mí sí que me parece mal que se desee la muerte. Por favor, de alguien. respecto del lado público. A mí sí que me parece mal que se desee la muerte de alguien y que alguien se alegre por esa muerte. Me alegro que lo hagas. Me alegro. Pero se ha visto la... A mí también me parece mal, yo no lo hago, pero yo no tengo por qué emplear una palabra que a mí me están presionando para decir por el hecho de buscar el aplauso. Yo respondo por lo que yo hago y por lo que yo digo. Yo no insulto a nadie en el mundo, yo nunca insulto y tampoco insulto a Víctor Barrio, yo no falta el respeto a Víctor Barrio ni a su familia ni a nadie. Entonces yo no tengo que responder de algo que ha hecho otro. No, te estoy diciendo que si condenas ese tipo de comentarios, pero bueno... Vamos a otro tono de preguntas. Lo que ha dicho el compañero de los liberales y los toros, que ha sido así. A ver, yo liberal no sé si me puedo considerar, o a lo mejor muchos de vosotros. Es que, aquí los guardianes de la revolución, igual entre vosotros hay muchos liberales de nómina, no sé si... ¿No? Es que también ser liberal de nómina es muy cómodo. O sea, cuidado con el liberalismo, lo respeto muchísimo, pero me parece harto difícil seguir la doctrina. Por eso he dicho lo de los ismos. Es peligroso ser consecuente y muy difícil. El Estado siempre ha perseguido a los dictadores. No sé quién hablaba. Precisamente el Estado, si de algo se ha ocupado por lo de las subvenciones que decíais, siempre dictadores o reyes siempre han perseguido los toros. No sé si es por la verdad que entrañan o por la libertad, el ejercicio de libertad que supone, ¿no? Y de coherencia humana, pero siempre han estado perseguidos. Las plazas de toros no se han construido con subvenciones de ayuntamientos y sí que te invito a que veas el índice de las principales plazas de toros, que además son propiedades privadas, y los toros nunca han recibido subvención, a no ser que sea... Ya no pasa en fiestas de los pueblos como la puede recibir la orquesta de turno que va a tocar en la plaza esa noche, pero es que ya ni siquiera, o sea, en muchos pueblos se han retirado todas esas subvenciones que yo tampoco las quiero, han hecho mucho daño. De lo de la PAC no ha dado tiempo a hablar, pero bueno, además creo que a lo mejor no es el foro, pero subvenciones las justas, una subvención siempre trae una consecuencia y puede ser en tu contra, entonces el que coge ese dinero... Pues, así que los toros están limpios en ese sentido de subvención. Más un turno de preguntas y después terminamos. Por eso, Daniel, sí. Los que tengan preguntas, que sea solo una pregunta y no comentario, y muy breve. Se la dejo a él que va primero. Hacemos varias, ¿vale? Vale.
muchas gracias a los cuatro por su... Vale. Mi pregunta es para la señora Elia Rodríguez. ¿Considera usted moralmente aceptable, que una persona se juegue su vida para su divertimento personal? Gracias. Es que los toreros yo no creo que se la jueguen por divertimento. No escucharás a ningún torero. Ah, el mío, pero la decisión es de él. ¿Cómo moral? Por favor, que no entréis en discusión y tenemos que si este turno de preguntas que primero. a mí me divierta, para mí es que yo tampoco le llamaría divertimento. No sabes lo que es una corrida de toros, no lo entiendes, no tengo la culpa. Vente un día conmigo a los toros y te explico o cuál será tu sentimiento. No creo que divertimento ante el peligro, sino que es ante la valentía de ese torero, la responsabilidad. Yo no me divierto, por supuesto, a los toros no me voy a divertir. De hecho, yo me habrás oído pocas veces decir espectáculo con respecto a los toros. Elia, perdón interrumpirte, pero solo para que tenemos más preguntas vale. y nos contestamos todos de una vez. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para los animalistas. Bueno, están asumiendo que el especismo es malo y yo ahí no voy a entrar, puede que sí. A mí, por ejemplo, los toros no me gustan, me parecen una salvajada, pero no los prohibiría. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo plantean solucionar el hecho de que el ser humano, por naturaleza, es especista? Porque creo que lo que no entienden es que el derecho surge para evitar conflictos. Cuando ambas partes se pueden matar, los animales no nos suponen ese problema y, por tanto, evidentemente, no se les va a dar derechos. Vale. Es así. Dos cuestiones más y después respuestas. Las acumulamos, ¿o no? Sí, pero dos más. Vale. Esta es especialmente para Daniel. Has hablado sobre Tom Regan, que es un filósofo que defiende los derechos animales. Y aquí en todo este debate hay como dos corrientes. Una defiende derechos de los animales, que si se acepta sería prohibir no solo la tauromaquia, sino también uso de los animales tanto en la industria, más incluso igual mascotas, algunos autores y demás. Y luego hay otra corriente que es la de Peter Singer, que dice que habría que mejorar el bienestar de los animales. En ese caso, habría que prohibir corridas, permitir otros usos de los animales. Quería preguntarte en qué corriente te sitúas, si mejorar bienestar o si abolir cualquier uso de animales. Una última pregunta, por favor. Hola, muy buenas. Yo quería hacer una pregunta a Daniel Dorado, aprovechando que está aquí, y era si podía comentar muy brevemente cómo fue el caso de los cerdos, que hasta donde sé ha sido usted el abogado de igualdad animal, y cómo ha sido la condena que han aplicado. Gracias. Como hemos acumulado tanto, yo tengo un despiste que ya no sé a quién tengo que responder. Pero bueno, el compañero ha dicho, pero era referida precisamente a los animalistas, creo. No tenía yo que contestar. A mí no. Era a ellos, ¿no? Por eso. Bueno, en lo relativo al caso de los cerdos, sale un poco, ¿no? Pero yo, sencillamente, soy abogado y fui contratado por una organización, la Organización Igualdad Animal, que se personó como acusación popular en el caso de unos granjeros que en una granja de Cartagena habían maltratado y habían matado a unos cerdos. Entonces se presentó un escrito de acusación y fueron condenados a la pena máxima de 1 año de cárcel, que era la pena máxima vigente según el Código Penal que se aplicaba en ese momento, y los acusados la aceptaron y ya está. Fueron condenados. Esa pena, al ser inferior a los 2 años de prisión, pues ha quedado suspendida en principio. En lo relativo a la cuestión de Tom Regan y Peter Singer, bueno, realmente son dos corrientes. Hay más. Las diferencias entre Tom Regan y Peter Singer van más allá de la cuestión estratégica. Yo pienso que el objetivo, mi objetivo tendría que ser una sociedad no solamente en la cual no se usarán animales. Esto obviamente solo va a poder ser posible en la medida en que la sociedad lo acepte. O sea, es absurdo pensar que se va a poner a un policía en cada esquina impidiendo, garantizando que ningún individuo vaya a usar animales. Eso es imposible. Pero no solamente eso. Yo pienso que de la misma manera que el racismo no se acabó por el mero hecho de que los esclavos dejaran de ser propiedades, el especismo no finalizaría por el mero hecho de que los animales dejen de ser usados. Yo pienso que deberíamos, en la medida de lo posible, intentar tener en consideración, en una consideración igualitaria, los intereses de todos los animales. Relacionando esto con la cuestión de si somos especistas, realmente yo no lo sé. Hay quienes plantean que genéticamente estamos programados para rechazar a los seres humanos, incluso, que son diferentes de nosotros. Entonces, eso en cierta manera supondría un germen de la discriminación. Yo no lo sé. Pero sea así o no sea así,
yo pienso que tenemos que seguir avanzando y yo pienso que tenemos que seguir intentando concienciar a la sociedad, intentando hacer ver que los demás animales merecen respeto y no sé hasta qué punto llegaremos, pero seguramente podemos avanzar hacia una sociedad bastante mejor que esta en lo relativo al trato con los animales. Entonces, un último comentario y tenemos que terminar. No, con respecto a lo de la voluntad, que muy bien apuntaba el participante en el debate, es que, claro, un perro, que decíais, ¿no?, que igual que un animal no puede tener voluntad, pero un perro tampoco es un toro, no tiene absolutamente nada que ver. Un perro no distingue, no sé, le podría chupar la mano y darle 1000 caricias y 1000 carantoñas a un terrorista, por ejemplo, siempre y cuando le dé pienso. Entonces, claro, es que los animales también son lo que son y estamos hablando de sentimientos o sentimentalidades, mejor dicho. El sentimiento también es un concepto complicado. Y insisto, yo tengo perro, pero sabiendo lo que son, en fin, nada más. Bien, entonces muchas gracias a todos los ponentes por esas excelentes intervenciones y aquí terminamos entonces el debate de derechos animales y tauromaquia. Muchas gracias.